¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, bienvenidas a la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ay, te iba así como cada miércoles, pero no, hoy tuvimos que abrir un capítulo especial del día de hoy para un célebre colega y un tema interesante. No lo había visto el título, ayer les había adelantado que era sobre los aranceles, pero el día de hoy que ya vi el título y lo leí, dije, ay, este título suena bonito, suena impactante, suena, pero también preocupante. Pues suena preocupante porque pareciera ser como que los mexicanos no nos cae el 20 de que estamos enfrente de una guerra comercial que a veces es más desastrosa que una guerra militar. Sí, y son más desastrosos porque sí te arruinan económicamente, te están casi llegando a tus extremos, pero bueno. Tú eres el experto, yo lo presento, economista ya conocido. El tema le pusieron la guerra comercial con Estados Unidos, impactos negativos de la política de Trump. Y tenemos como invitado al maestro Eduardo Gómez de la O. Lo presento, él es economista con experiencia en el sector público y privado, es coordinador general de gestión gubernamental en Jalisco, ha trabajado en finanzas, adquisiciones y docencia, enfocándose en modernizar la administración pública para una gestión más eficiente. Y sobre todo también eres presidente de una De fundación, la Asociación Mexicana de Gasto Público. eso es lo más interesante. Así que es experto y asesor, también eres asesor en muchos Sí, temas. sí, ahorita estamos en el Congreso del Estado de Jalisco. O sea, es un perfil muy interesante el que tiene Eduardo Gómez de la O. Y siempre que nos viene a platicar, siempre empieza a exponer y como al principio como que nos quedamos de qué está hablando. Hasta uno que es economista a veces tiene que volver a cambiar, uno tiene que cambiar el chip que tiene de todas las actividades que tiene al día y tratar de enfocarse a concentrarse en lo que está hablando. Pero uno ya poniendo atención se queda tan interesado que dice, ay, esto debería de durar más. De durar más porque Eduardo se prepara como si fuera académico, creo que experiencia de maestro, si tienes de docente. Sí, fui coordinador académico en la licenciatura de Administración en la Enrique Díaz de León. Entonces, pues ya. 5 años estuvimos ahí. De ahí ya tiene la experiencia para exponernos. Muy interesante. Sobre todo, luego dicen, los economistas somos aburridos. Pues no, Eduardo Gómez de la O es un claro ejemplo de que no, al contrario, se vuelve muy interesante la economía como él no la va platicando, deglutando, desentrañando, buscando los hilos de lo que está sucediendo. Pues adelante, Eduardo, nos platicando y comentándonos porque ya estamos un poquito tarde y luego se vuelve muy interesante. Adelante, Eduardo. No, pues primero agradecer a Bahía, a ustedes dos, a ti y al maestro por la invitación que me hacen a participar aquí, dialogar con su auditorio. Y el tema en realidad es un tema muy importante porque me han estado preguntando mucho que ¿por qué nos preocupamos tanto? Si, en qué nos va a afectar en la vida cotidiana a los mexicanos? Primero vamos a tratar de entender qué es lo que está ocurriendo con este tema de los aranceles, tratar de encontrarle un hilito conductor y trataremos de cerrar con alguna conclusión muy práctica para la gente que nos escucha. ¿Por qué Donald Trump tiene una circunstancia de conflicto, no solo con México, sino con el mundo, respecto de el manejo comercial de Estados Unidos? En principio, hay dos cosas muy importantes que identificar de la economía de Estados Unidos. Primero, vienen saliendo de una compleja situación en la que estuvimos todos, que es la pandemia. Hay una recuperación lenta de la economía norteamericana, hay un buen manejo de la política monetaria, bajando las tasas de interés, y en reciente episodio, la Reserva Federal contuvo la bajada de tasas de interés porque dice, a ver, espérenme tantito, la inflación está controlada, pero no hemos llegado a la línea meta, que son 2%, vamos a contener un poquito la tasa de interés, y están tratando de lograr equilibrios de nuevo en su economía, de que no se les vaya a generar mayor inflación, en fin. Y llega Donald Trump, Ajá. gana la elección
y él había prometido varias cosas, entre ellas evitar que siguiera creciendo el déficit comercial de Estados Unidos con el mundo. Él desde la campaña ha tenido un planteamiento muy clarito diciendo la economía norteamericana no crece porque les hemos estado regalando dinero al resto de los países con los que comerciamos a través de diferencias en las tarifas de impuestos al comercio exterior. Y a partir de ese argumento, detrás de eso hay dos cosas. Trata de reactivar un crecimiento económico y sostener el empleo, porque está procurando llevar empresas del extranjero hacia Estados Unidos con esta política de aranceles. Ahorita vamos a explicar cómo se da este fenómeno, pero también está tratando de revertir el grave déficit fiscal que tienen los Estados Unidos. Saben que Estados Unidos es una de las economías más endeudadas del mundo, y lo que pretende con esto es tratar de obtener un mejor rendimiento fiscal. Si yo traigo empresas del extranjero a Estados Unidos, me van a pagar más impuestos, a pesar de que él va a implementar una estrategia de reducción del impuesto sobre la renta a la mayoría de los sectores económicos. Y entonces, estos tres elementos, ya dijimos, el plan justo y recíproco, que es el tema de los aranceles, el tema del crecimiento económico y del empleo, y el tema de la política fiscal, son los que dan pie justamente a este tema de la guerra comercial. Este fenómeno es muy complejo, combina varias cosas. Primero, proteccionismo económico. Ok, hay que protegernos todos. Estados Unidos dice, vamos a proteger nuestra frontera, nuestro país, y entonces el grito de guerra de América para los americanos, o los americanos primero, plantea que va a defender el empleo, que va a tratar de que las empresas que se fueron al extranjero buscando mano de obra barata regresen a los Estados Unidos, y sobre todo que generen ese crecimiento económico que le va a dar un bienestar a la población norteamericana. Yo siempre he dicho que es un poco tramposa la idea de Trump. ¿Por qué tramposa? Porque él dice que son otros países los que están generando ese déficit comercial de Estados Unidos con el resto del mundo. Pues es tramposa porque en realidad lo que ocurre es que Estados Unidos, buscando costos más baratos, hasta antes de Donald Trump, localizaba empresas en países como Filipinas, Singapur, América Latina, etcétera, en donde la mano de obra y algunas materias primas eran más baratas. Pero esto efectivamente le afectó tanto al empleo como a los ingresos fiscales y al crecimiento económico de Estados Unidos, porque tenían filiales en otros países, generaban el crecimiento económico ya, etcétera, etcétera, y no reinvertían las utilidades en esas naciones, en Estados Unidos. Entonces, dice Donald Trump, vamos a revertir ese proceso y hagamos un proteccionismo económico, no permitiendo déficits comerciales. Por otro lado, las tácticas negociadoras son muy agresivas. Ese sí es muy el estilo de Donald Trump. Ser agresivo. Vean la película de El Aprendiz y entenderán la actitud que tiene, ¿no? Lo ha hecho muchas veces, lo hizo con Zelensky hace unos días, le montó todo un show televisivo, lo trató muy mal, y la reacción de los ucranianos fue cuestionar qué va a suceder si Estados Unidos nos deja sin el apoyo militar. Y entonces la respuesta de Zelensky hace 2 días fue: le concedo la concesión de explotación de minerales que me está pidiendo Donald Trump a cambio de que me sostenga el apoyo, y por otro lado sí quiero firmar un acuerdo de paz con Rusia. ¿Qué le va a implicar a Zelensky? Primero, cederle las minas de minerales de Ucrania a Estados Unidos, no es ya gratis, y por el otro lado, evidentemente, cederle la región del Donbass a Rusia, permitiéndole mantener los puertos más importantes en el Mar Negro, que es la aspiración que tienen los rusos, tener una salida
comercial y militar de ultramar en el Mar Negro. Entonces, yo no sé si esto sea bueno o malo en el contexto de la guerra de Ucrania-Rusia. Lo que sí sé es que la presión de Trump funcionó. Y entonces este mecanismo agresivo de negociación le ha estado funcionando. Le acabamos de mandar 29 capos del crimen organizado en México y todavía sigue presionando más a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque para él no ha sido suficiente. Parece ser que con la llamada de hoy en la mañana se concede otro mes más de plazo, pero no nos dicen qué le está pidiendo. Y seguramente será algo más. Sí. Algo más, ya lo veremos en unos días. Sí, no lo vamos a saber porque hasta eso que fue suceda. una plática. Hasta que suceda, ¿no? Y tercero, hay un desafío directo al comercio internacional. Establecido al mecanismo de comercio internacional establecido a nivel mundial desde la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial se crea la Organización Mundial del Comercio y entonces hay ciertas reglas que todo el mundo respeta. Hay tribunales para dirimir controversias comerciales, hay acuerdos bilaterales, trilaterales, etcétera. Y llega Donald Trump y dice, a mí no me importa eso, yo voy a imponer mis reglas, y Estados Unidos debió haber utilizado desde antes su poderío económico para imponer sus condiciones. Y él no está hablando de una guerra militar. Entonces, no, él está hablando de una guerra económica a través del comercio internacional. Y entonces esta estrategia pues ha transformado el panorama económico del mundo. Nadie tiene certeza de lo que ocurre en los mercados internacionales y evidentemente está provocando respuestas defensivas, ¿no? Canadá no esperó ni un momento, dijo, va a dar en reciprocidad una cantidad igual de aranceles. China un 15% a ciertos artículos norteamericanos que son vitales. México ha contenido su respuesta. Europa está previendo que le impongan sanciones comerciales y entonces también está preparando respuestas en el mismo sentido. A los países del BRIC los amenazó con si hacen su grupo comercial y utilizan su propia moneda BRIC, una moneda digital BRIC, pues entonces les voy a imponer el 100% de aranceles a todo lo que exportan a Estados Unidos. ¿Te imaginas? Rusia, la India, Brasil, Colombia, esos países con un arancel del 100%. No, pues los revienta, los hunde. Los revienta y entonces los BRICS ya no han vuelto a mencionar el tema es el tema de la moneda digital. Ese es en términos muy generales el asunto de la estrategia. Alguien me ha preguntado, oye, ¿son ocurrencias de loco? No son ocurrencias de loco. Es un plan premeditado, previsto desde la campaña, y evidentemente por eso llega y lo ejecuta de inmediato con órdenes ejecutivas. O sea, no nos sorprendamos de lo que está sucediendo. Lo dijo en la campaña, lo dijo en el discurso de toma de posesión, y lo está ejecutando. Entonces no nos sorprenda, no es una ocurrencia. Lo tienen bien planeado. Yo me pregunto, ¿por qué Elon Musk retiró la oferta de poner una planta de Tesla en Nuevo León antes del proceso electoral, ¿no? Ya cuando había alguna certeza de que Trump iba a ganar? Pues porque siendo uno de sus principales socios políticos y seguramente financieros, pues entonces ya tenía la certeza de que venían los aranceles. Y dijo, pues mejor me cruzo la frontera, la pongo del otro lado y me evito el pleito de poner una planta de Tesla en México que me va a cobrar el 25% de aranceles. Fíjate qué siniestro el tema, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa hay detrás de esto? Que a mí me parece bastante delicado. Yo lo que veo es un desplazamiento de grupos económicos de poder en Estados Unidos. ¿Cuáles son las industrias y los magnates que han mantenido el poder económico real, la realpolitik en Estados Unidos? Los del armamento, la industria militar, los farmacéuticas, las petroleras, las 7 grandes de los automóviles, ¿no? La agroindustria, y de repente vemos que surge, ¿no? Todo el ecosistema de la economía del conocimiento, inteligencia artificial,
realidad virtual, un grupo nuevo de empresarios que están ligados a esto, entre ellos Elon Musk, que empiezan a surgir como los nuevos magnates que influyen en las esferas del poder, tomando decisiones, inclusive siendo parte del gobierno. Ahí tenemos la cartera que le acaban de otorgar a Elon Musk para el rediseño del Estado. Entonces me parece que vamos a empezar a observar una desgarradora guerra por el poder político y económico en los Estados Unidos, entre los magnates de veras, y a nivel mundial también, porque creo que otra de las cosas que hace Donald Trump es regatearles el poder a los grandes dueños de los fideicomisos financieros como BlackRock, Sí. por ejemplo. Entonces, esta pincelada del escenario en el que se mueve Donald Trump es en el que él inicia una guerra. ¿Y qué características tiene Vamos a ver, ¿qué características esta tenemos guerra? con esta guerra? ¿Qué es lo que pretende el proteccionismo como eje de esta guerra comercial? Primero, reducir el déficit. ¿No? La política arancelaria busca reducir el déficit comercial de Estados Unidos mediante la imposición de gravámenes e importaciones extranjeras. Primer elemento de ese proteccionismo. Segundo, protección industrial. Se implementan aranceles del 25% a México y Canadá y otro 10% a China para proteger industrias nacionales como el acero, el aluminio y la agricultura, etc. Y ahí van a ir surgiendo otros temas, ¿no? El discurso justificativo. Trump justifica estas acciones argumentando que otros países se aprovechan de Estados Unidos, entonces la víctima rompiendo con décadas de promoción del libre comercio por parte del país. O sea, Estados Unidos era el impulsor del libre comercio a nivel mundial. Y ahora resulta que no. Que es un país proteccionista, ¿no? Esto está fuertísimo. Y por el otro lado, acciones unilaterales y ruptura de acuerdos. Y esto es bien importante. Sí. Hay decisiones unilaterales. Trump no le pregunta a Zelensky si quiere o no. Le dice, si no aceptas, no duras ni 2 días en el poder. Y entonces Zelensky se queda con la idea de que o le generan un golpe de Estado, o lo va a dejar a su suerte con los rusos, y entonces todas esas posibilidades lo hacen que se doble la negociación. Pero además no es un aviso, no es una amenaza, es un aviso. Esto te va a suceder. Como le está diciendo a México, si no aceptas las condiciones que te estoy planteando de disminuir tu relación con el crimen organizado y el tráfico de fentanilo, voy a intervenir militarmente en tu país. O sea, no lo está preguntando, lo está diciendo. Por eso la declaratoria de grupos terroristas, ¿no? Y en esa condición, a los crímenes organizados, a los cárteles del crimen organizado, crea la condición jurídica que ellos imponen a nivel mundial, extraterritorial, de decir, es un enemigo terrorista, tengo el derecho de intervenir en cualquier parte del mundo tomando las decisiones militares que me convengan. Y se justifica. Entonces, es fuertísimo eso. Le impone aranceles a México y a Canadá, no les pregunta y rompe con el Tratado de Libre Comercio. El primero que rompió un tratado que él mismo firmó fue él. Sí. Entonces son decisiones unilaterales y rompen con todos los acuerdos. No hay respeto por nada. Entonces crea una incertidumbre comercial brutal en el mundo. Esta forma de tomar decisiones unilaterales genera incertidumbre en cadenas de suministro. O sea, hoy traigo acero de Noruega o de Suecia o de por allá del norte de Europa y mañana le puedo poner un arancel y entonces esa empresa que su mayor ingreso vive de exportaciones a Estados Unidos se viene abajo. Y la tragedia no solo es global, ¿Qué pasa con un pueblo que vive de una mina de acero? ¿Qué va a pasar? Va a desplomar, va a dejar de producir. ¿Qué va a pasar si Nissan en Aguascalientes mañana decide pasar su producción a Estados Unidos de los vehículos que produce en las plantas de Aguascalientes? Toda esa gente que trabaja ahí, se va a desemplear. Toda la economía que se mueve alrededor de los ingresos de esas familias,
los que les venden la comida, los servicios, los taxis, los hoteles, los hostales, toda esa economía alrededor de la planta de Nissan. ¿Qué va a pasar con Aguascalientes? Tengo amigos ahí, me están diciendo, oye, si eso sucede, Aguascalientes va a morir. Va a morir. Sí. Es una situación muy compleja y afecta la planificación de las empresas. O sea, nadie puede hacer planes en el mundo. Ajá. Con estas decisiones de Trump. Nadie puede planear en el largo plazo. Sí. Y es terrible. Y finalmente hay un desafío abierto a todas las normas globales. Esta postura cuestiona las normas del comercio internacional establecidas desde la Segunda Guerra Mundial. Trump dijo una frase muy conocida por acá, ¿no? No lo dijo él, pero lo aplica. Al carajo con sus instituciones, ¿no? Sí, es una frase. A él no le importa ni las Naciones Unidas, ni la Organización Mundial del Comercio. Se acaba de salir de la Organización Mundial de la Salud. Está amenazando con salirse de la OTAN. ¿Me explicó? Sí. O sea, todos esos organismos internacionales que se crearon después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial para mantener equilibrios en el mundo, él está rompiendo con todo eso. Y la verdad es un asunto bastante delicado. Tú me dices el ritmo. Tenemos comentarios, pero es tan interesante lo que nos estás exponiendo que corremos el riesgo de que no termines de exponerlo. No, tú dime, sí, ¿quieres sí. que pasemos los comentarios? No, sí, adelante. Okay, le metemos velocidad. Le metemos velocidad, perfecto. De primero tenemos a la Fundación Diáloga Bahía, que te da la bienvenida y que es tu casa, y pues ya sabes que eres el invitadazo de economía gracias. Está aquí a la orden y siempre dispuesto. Sobre todo me encanta que siempre estás dispuesto a venir, y con ese gusto y con esa alegría. Daniela Parra, muchas gracias por sintonizarnos. Dice que qué lectura se le da a que México ha podido postergar la implementación de aranceles, considerando que China le dijo a Estados Unidos que están listos militarmente para responder a Canadá, o Canadá está dispuesto al responder con más aranceles. No sé si quieres que le contestemos de una vez. ¿Quieres contestarle? Bien. Es parte de la negociación. O sea, entendamos a Trump como una bestia negociadora y si te ve débil te despedaza. Él lo dijo en su libro. Y si te ve fuerte, te respeta como oponente, pero siempre va a querer sacar ventaja. Claro que sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Canadá? Canadá le responde de inmediato con un 25%, no le entrega ninguna concesión ni nada, y de todas maneras le otorga el mismo mes que a México. Y México le entregó, puso agentes en la frontera, está parando el flujo migratorio en la zona sur, le entregó 29 capos ya que estaban detenidos en las cárceles mexicanas, etcétera, 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 y de todas maneras, igual nos dio un mes. Entonces, ¿por qué si Canadá no se dio nada y se vio fuerte en su negociación, y México no? ¿Por qué a los dos países nos da la concesión? ¿Qué hubiera pasado si México decide no hacer nada? ¿Nos hubieran dado la concesión? No creo que nos lo hubieran dado. ¿Quién sabe? Ese es el problema con Donald Trump. No, bueno, depende no hay de una certeza. Depende cómo él vea a su rival o su oponente, que sería la presidenta. No hay una certeza en su actitud, en sus respuestas. De que lo puede hacer, lo hace. Ajá. El problema es que no sabemos cuándo. O sea, la espada está en la cabeza de México. ¿Cuándo la va a soltar? No sabemos. Y si la suelta, a lo mejor la retira antes de darnos. O sea, él está jugando con eso para obtener lo que quiere. ¿Qué quiere? Algo muy concreto, y lo ha dicho. Necesito que detengan el tráfico de fentanilo y de migrantes. Ni siquiera les ha pedido que encarcelen capos. Esa es una decisión de México. Párame el flujo de fentanilo y de migrantes. Si tú me garantizas eso mañana, tenemos problemas. Yo puedo quitarte de lo que acabas de decir, la espadita de... No tenemos problemas, ¿no? Volvemos a hacer los negocios. La pregunta es, ¿y por qué el gobierno mexicano no hace eso? Porque además nos conviene como mexicanos parar el crimen organizado, que además tiene un control brutal del país, y parar el flujo migratorio. Me parece que estamos entrampados ahí entre política interior, asuntos de los mexicanos,
y un asunto de nuestro vecino. Y si yo me voy al discurso de, es que ellos mandan armas, y es que ellos tienen los drogadictos, sí, sí, pero ellos tienen el poder y nos están presionando. Con ese discurso del nacionalismo, no voy a lograr nada. Entonces, creo que sigue apretando las tuercas para que México asuma el costo de lo que le está pidiendo que haga, porque cuesta dinero y cuestan vidas y cuesta un montón de cosas enfrentar el crimen organizado y parar a los migrantes. Sí, sí. Otro comentario también, Daniela, dice que considera que el desplante en el Congreso que tuvo el presidente con varios de sus congresistas afectó a la decisión de implementar o no los aranceles en México, o tiene que ver plenamente con un plan a largo plazo o una política dura del presidente de México. Acuérdense que Donald Trump también le habla a su público. Ajá. Y hay que distinguir el discurso que tiene que ver con cosas que va a hacer contra sus países vecinos o con quienes tiene déficit comercial, con el discurso para sus votantes. Ahí hay que ir reconociendo los matices de diferencia. Allá les va a decir barbaridades a sus votantes. Ajá. En las negociaciones ocurren otras cosas. Entonces, hay que tener serenidad, ahí sí coincido con la presidencia, hay que tener serenidad de ver el discurso de Trump. El que es para sus votantes, a nosotros no nos importa. El que es para nosotros y que viene secundado de acciones militares, comerciales, etcétera, ese sí nos importa. Ahorita hay más de 1,000 camiones parados en la frontera esperando pasar porque no hay certeza de si les van a cobrar o no el arancel y se va a echar a perder la mercancía. ¿Ahí qué vamos a hacer? Son las cosas en que la presidencia debería estar metida. Sí, ¿Cómo vamos a apoyar a nuestros productores que están teniendo problemas para cruzar la frontera con sus mercancías, ¿no? Sí. Kenia Morales, muchas gracias y buenas noches por sintonizarlos. Ayer tuviste tache. Daniela Parra, otro comentario. Bajo la línea de pensamiento que el mismo Estados Unidos firma y rompe el Tratado de Libre Comercio, ¿se puede esperar lo mismo con el OTAN, con la OTAN, por ejemplo? Pues ya nos habías comentado, ¿verdad? Que van algunos temas importantes. Y ahora pasamos al tema de los aranceles como herramienta política. Primero, hay una presión migratoria, porque Donald Trump considera que le están generando un gasto a Estados Unidos al interior de su nación que no deberían estar pagando, y entonces quiere frenar la migración ilegal, y ha vinculado los gravámenes con la migración para México, mientras que en el resto del mundo o con muchos países es un tema de déficit comercial. A México se le complicó por el asunto migratorio. O sea, no es solo el déficit comercial que tenemos con Estados Unidos, que tiene Estados Unidos con nosotros, sino la migración. Y entonces, y el fentanilo, por supuesto. Y utiliza entonces la economía como una palanca de objetivos políticos no comerciales. O sea, me está pidiendo que haga cosas que no tienen nada que ver con el comercio. Pero utiliza el comercio como una herramienta de presión que nos puede tirar a la lona, ¿eh? Sí. Nomás les digo un dato. Si Donald Trump impone los aranceles y dura 6 meses ese tema, nos va a costar 1 millón de empleos. ¿Sabes? Esa cantidad equivale a todo el empleo que se generó en el sexenio anterior. O sea, es... 6 años para atrás. Sí, vamos a ir en retroceso y bueno. David Moreno nos envía muchos saludos desde la Ciudad de México. Buenas noches, qué gusto saludarte. Yo creo que el jueves para ti es un buen día para sintonizarnos, porque ya sabemos que los miércoles te dedicas a actividades recreativas, ¿verdad? Tenemos un mismo hobby, así que luego que compartimos en la Ciudad de México, y el miércoles empezó David Moreno a ejercer ese hobby, ¿eh? Daniela Parra, también otro comentario es pregunta, dice, ¿no tiene que ver con la amenaza de Canadá de cortarle la luz a Estados Unidos? No lo van a hacer. No, Canadá y México pueden decir muchas cosas, pero van a pensar antes de tomar una decisión en ese sentido. O sea, fue un legislador el que lo dijo, no tienen la capacidad de ejercer ese. Sí, lo que pasa es que la energía eléctrica no es algo que puedas guardar. La generas y la tienes que distribuir. Y entonces Canadá tiene una capacidad de producción que comparte en consumo con Estados Unidos en la frontera norte, y no puede dejar de enviarla. Pues ¿dónde la va a guardar? ¿Va a cerrarle la llave a las generadoras? ¿Tener capacidad instalada ociosa? Creo que no.
porque le aumenta el costo por kilowatt hora en su producción energética y no creo que lo vayan a hacer. Pues hasta ahorita son los comentarios que tenemos. Yo casi no quiero entretenerte porque luego no quiero que pase el tiempo y nos quedemos con lo malo y dijiste que cosas positivas sí hay. Vamos midiendo, mira. Otro de los dijimos, los aranceles lo está utilizando como presión migratoria y contra el tráfico de fentanilo. Ya tenemos 2 motivos por los cuales. Lo usa también como contención geopolítica, es decir, China está creciendo en el mundo. Ajá. China no ha tenido necesidad de implementar guerras para asumir el poder en regiones del mundo. Lo que hace es influenciar económicamente, es decir, les presta dinero para hacer trenes, esto y lo otro, y la influencia de China hoy por hoy en África, por ejemplo, es grandísima, y en América Latina está entrando durísimo. Aquí en México lo ha intentado, pero por presión de los Estados Unidos no ha entrado. Por ejemplo, el tren Querétaro-México con Peña Nieto se iba a construir con capital chino. Okay. ¿Qué crees? Estados Unidos dijo, no, no quiero esas inversiones en México, va para atrás, y el proyecto se suspendió. Hoy de nuevo, pero con la condición de que se haga con capital norteamericano. Okay. Un poco por ahí, y luego lo del transpeninsular también. Dijeron los gringos, lo haces, pero le entro yo al negocio. O sea, no van a dejar que en su patio trasero le entren otras potencias económicas. Entonces está utilizando también la presión de los aranceles. Te comento un caso. Está pidiéndole a sus socios comerciales en Europa que le impongan aranceles a China, o les va a imponer aranceles a ellos. O sea, ¿eres mi socio? ¿Eres mi socio o cóbrale a los chinos? O mi enemigo. Así o eres es. mi enemigo o mi Así socio es. o mi enemigo. El blanco y el negro. Ahí no hay claroscuros. Y si no le impones aranceles a los chinos, entonces te los voy a poner a ti porque eres mi enemigo, ¿no? Okay. Y te doy un ejemplo de lo que ocurre con eso. En Estados Unidos llegan barcos de todo el mundo, y muchos de los barcos que llevan mercancía en el mundo están hechos en China, porque tiene capacidad de producción de astilleros, que además son empresas transnacionales las que están ahí en China haciendo barcos, ¿no? Pues resulta que si tú llevas mercancía a San Francisco en un barco construido en China, vas a pagar cerca de $700,000 porque llegue al puerto. Sí. Y eso va a afectar todas las cadenas de producción, porque mucha de la mercancía se mueve en buques hechos en China. Entonces dice, o retiran esos barcos, o si los usan, no los usen para traerme mercancías acá, porque les voy a cobrar un arancel especial. Y entonces muchos inversionistas dicen, bueno, está bien, pongo un astillero en Estados Unidos, porque tú no tienes capacidad de producción. Está bien, tráete el astillero acá. Lo tenías en China, tráetelo para acá. Y entonces voy a considerar que tus barcos sí pueden moverse por todo el mundo, incluyendo Estados Unidos. Ese es el arancel utilizado como contención geopolítica para ir presionando a los chinos, quitarles ese poderío que han ido asumiendo poco a poco con inversiones. Sí. Y finalmente, las negociaciones forzadas, ¿no? Esta estrategia distingue su guerra comercial de enfoques más puramente comerciales, ¿no? Utilizar aranceles como mecanismo de negociación forzada, que es lo que está haciendo con nuestros países o con los países del BRIC, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de todo esto que estamos hablando? Primero, la imposición de aranceles a socios comerciales, de esta política comercial agresiva de Estados Unidos. Segundo, a nivel global hay contramedidas. O sea, primero, Estados Unidos impone un arancel. Segundo, hay una contramedida. Europa está preparando aranceles para Estados Unidos. Canadá los acaba de imponer. México está con que sí, que no, pero también tiene un plan B, un plan C, un plan D, dijo la presidenta. Y China también acaba de imponer algunos aranceles en contramedida. Ahí empezamos a crear ya una guerra comercial. Y luego viene una escalada del conflicto, ¿no? Aumenta la tensión global, porque todo el mundo está esperando a ver a qué hora se toca el trancazo de Trump. Y finalmente hay un impacto económico que afecta precios, inflación y crecimiento económico global. Puede costarnos en el mundo, en lugar de ir creciendo después de la pandemia, en lugar de ir creciendo el Producto Interno Bruto Mundial, es probable que haya una reducción del 1% a nivel global. Y a México, particularmente a México, le está significando ya el puro pleito una caída brutal de la inversión extranjera directa en 2024 de casi 54%, y
de todas las miles de millones de dólares anunciados como posibles inversiones para el nearshoring, cero. No se ha logrado nada y entonces ya nos está costando empleo, ya nos está costando crecimiento económico, ya nos está costando ingresos tributarios, ya nos está costando ingreso para las familias, imagínate la expectativa de Nuevo León de tener a Tesla ahí, todos los negocios, la venta de terreno y se para todo. Y el que compró un terreno para hacer una lonchería enfrente de la planta de Tesla, pues ya la inversión ahí perdió el dinero. Pues ahí está, y ese dinero se devaluó, ¿no? Sí. Es impresionante lo que está ocurriendo ahí con eso. Y entonces, lo que tenemos es un fenómeno en donde la incertidumbre y la volatilidad financiera se mueve muy rápido. ¿Qué quiere decir? Mañana Trump puede anunciar un arancel para los microchips hechos en Oriente y entonces las empresas de microcomponentes, sus acciones se van a venir a la baja. Okay. Porque en lo que sacan la planta de allá de Indonesia, de Filipinas o de China y se le traen a Estados Unidos, mientras van a perder mercado, van a perder producto, van a perder todo eso. Las acciones se van a caer. Y hay una incertidumbre, nadie planea de largo plazo. Y entonces la economía no se mueve, esperando a ver qué sucede. Y eso nos está afectando a todos en precios, economía y ingreso para las familias. Y sin embargo, esto también le afecta a Estados Unidos por dentro. O sea, que sí tiene afectación. No, bueno, claro, pues sí, claro. Se encarecen los bienes, por un lado. Los aumentos, los aranceles tienden a perjudicar a los propios estadounidenses, encareciendo los bienes importados, esencialmente alimentos, automóviles y electrónicos, lo que puede exacerbar la inflación. Seguramente en la próxima reunión de la Reserva Federal vamos a ver un repunte inflacionario. Nos van a dar algún dato por ahí importante. También hay sectores exportadores de Estados Unidos afectados. Industrias como agricultura, que dependen de exportaciones, sufren represalias extranjeras, contradiciendo el discurso de protección de los trabajadores locales y genera pérdidas. O sea, si Estados Unidos está vendiendo soja al resto del mundo y le imponen un arancel, ya no se va a poder vender. Y entonces sus productores agropecuarios van a perder. Y el otro, global, es el impacto del Producto Interno Bruto del propio Estados Unidos. Estudios previos del Instituto Peterson están estimando que estas medidas proteccionistas de Estados Unidos pueden reducir el Producto Interno Bruto de los norteamericanos en el largo plazo, afectando el crecimiento económico sostenible de los norteamericanos. Eso es bien complicado. Y entonces, hay contraindicaciones de este enfoque proteccionista. O sea, hay cosas que nos están diciendo, no es el camino. No, es un camino en el que nadie quiere ir, salvo Trump. Nos está diciendo a todos, menos a eso te iba a decir, menos a él. El discurso nacionalista está apelando a su base electoral nacional. Los costos compartidos entre empresas y consumidores que van a asumir esa carga en Estados Unidos y en el resto del mundo, también es una contraindicación de que ese camino no es el adecuado. Las represalias internacionales afectan sectores exportadores clave del propio Estados Unidos. A ver, México es un gran exportador hacia Estados Unidos de autopartes, que luego las usan para armar carros que luego nos van a vender. Sí. En una guerra comercial, esas autopartes se van a vender más caras, los carros que Estados Unidos produce nos los van a querer vender más caros y frente a la competencia china, coreana, japonesa, vamos a comprar de la competencia, claro. Por eso los carros chinos están a la orden del día en todo el mercado mexicano, están creciendo de manera extraordinaria. Y Trump está diciendo, o les ponen un arancel a esos carros chinos, o les voy a subir el arancel. O sea, ¿me explico? Sí. O sea, está complicadito el tema. Finalmente, inflación y encarecimiento impacta el poder adquisitivo de los norteamericanos, pero también del resto del mundo, y debilita la economía con un posible retroceso del Producto Interno Bruto en el mediano y largo plazo. Es un camino, insisto, que nadie quiere recorrer, al que nadie quiere ir, pero él le está apostando a eso. Y entonces esto afecta el sistema global comercial. Hay un debilitamiento de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, porque no respeta las reglas internacionales. Oye, te voy a demandar, por ejemplo, dicen los chinos, vamos a demandar en la Organización Mundial del Comercio. Y dice Trump, hazlo. A mí no me importa las declaraciones que haga la Organización Mundial del Comercio.
las paso, ¿no? Hay una fragmentación comercial, porque entonces, en lugar de tener esa fábrica global y ese comercio, libre comercio en el mundo, se empiezan a crear bloques regionales, ¿no? Si se consolida el bloque Teles en el norte de Norteamérica, con las condiciones de Trump, Estados Unidos, Canadá y México va a ser un bloque cerrado. No van a dejar entrar a China ni a ningún otro. Europa, otro bloque. Los países asiáticos, otro bloque. China y Rusia a lo mejor hacen un bloque. Sudamérica, otro bloque. Y entonces nadie va a querer comprar ni vender nada al resto de los países. Pues todo el mundo va a estar metiendo aranceles y esto fragmenta el comercio internacional, encarece los productos y dificulta la fábrica mundial, que era lo que veníamos haciendo los últimos 50 años. Y finalmente pueden surgir nuevos liderazgos. Si Estados Unidos se encierra en su bloque, ¿no?, de América del Norte, lo que puede ocurrir es que alguien más tenga liderazgo a nivel mundial. Y esa es parte de la contradicción del propio discurso de Donald Trump. No, pues yo creo que de todo es lo que más le dolería, ¿no? Que perder el liderazgo. En conclusión, sí, hay un cambio de paradigma entonces en el comercio internacional. uh-huh. Primero, hay una ruptura histórica de las reglas que se venían construyendo desde la posguerra hasta ahorita, se rompen totalmente. Pero nadie sabe qué es lo que va a surgir de ahí. Estructuras regionales, segmentadas, el mundo partido en cachitos comerciales. Si yo quiero comprar algo de China o viajar allá, ¿voy a poder ir? ¿Me van a dejar entrar sin pagar una tarifa especial? ¿La Unión Europea? ¿Los acuerdos de movilidad de las personas se van a respetar? Nadie sabe. Nadie sabe. Hay costos compartidos porque Estados Unidos va a sufrir costos, nosotros vamos a sufrir costos, inflación, disrupción de cadenas, disminución del Producto Interno Bruto, disminución de salario, pérdida de empleos, unas cosas que no son buenas, pues, y un futuro incierto. Finalmente, la estrategia proteccionista, aunque apela a sentimientos nacionales, arriesga a desestabilizar la economía mundial y podría socavar la posición de liderazgo económico de Estados Unidos en el largo plazo. Eso es lo que puede suceder en un largo plazo. Pero ese no es el final feliz que me habías comentado, ¿verdad? Porque dijiste que teníamos No hay final feliz. Lo único que les puedo dar son algunas recomendaciones personales. Tengo un comentario antes. A ver, échame. ¿Hasta qué punto es conveniente para México hacer alianza con otros países como pueden ser los BRICS y dejar de lado a Estados Unidos? Mira, te doy un ejemplo. América del Sur, el Mercosur, acaba de firmar un convenio con la Unión Europea que le gana el mandado a México en el terreno de la Unión Europea. Toda la materia prima la va a mandar Sudamérica y todos los artículos manufacturados los va a comprar de Europa, medicinas, electrodomésticos, ropa, perfumes, bla, 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 cosas que antes compraban en Estados Unidos. Ellos se adelantaron. ¿En qué condiciones podemos nosotros ganarles el mandado a los sudamericanos? Si tenemos un vecino bien incómodo, que además nos tiene jodida la economía. O sea, la verdad es que es bien difícil. Sí tiene que hacerlo, lo tiene que hacer necesariamente. La pregunta es si los gringos nos van a dejar. ¿Nos van a dejar salir de su bloque de poder económico norteamericano? O sea, Estados Unidos, México y Canadá son como el territorio propio de Estados Unidos. ¿Nos vamos a poder asociar con los chinos? ¿Nos vamos a poder asociar con los europeos? ¿Nos vamos a poder asociar con los rusos? ¿Vamos a recibir capital de la India? Creo que no. En las condiciones geopolíticas de control, creo que no. Y entonces va a ser muy complicado para México tener negociaciones de apertura comercial con otras regiones del mundo. Y ahora sí, como le dices, se ve terrible, pero dices que nos vas a dar recomendaciones. Es como el novio tóxico, ¿eh? Sí. No lo puedes dejar, pero te está haciendo daño. Y así son, y no lo puedes dejar, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué tendríamos que hacer? O sea, en este escenario, ¿qué podríamos hacer como personas, como ciudadanos? Primero, entender que es un tema mundial, que no depende de nuestra voluntad que se arregle o no. O sea, esto implica que la gente deje de angustiarse y perder el sueño por esto. O sea, lo vamos a vivir, hay que mantener la calma, pero sí estar atentos a lo que acontece, primero. Segundo, tomar provisiones financieras, es decir, toma dinero, ponlo en inversiones de corto plazo,
para que dispongas de liquidez para lo que se pueda ofrecer. Si mañana te quedas sin empleo, vas a necesitar dinero y a lo mejor tienes la inversión a largo plazo Y pues ahí y no puedes y no lo puedes sacar, ¿verdad? Sí. La otra, en un escenario restrictivo como este, los mercados de activos, en este caso inmobiliarios y demás, se deterioran. Tú compras caro y cuando quieres vender, lo vas a vender barato. Muy barato. Entonces, si ya tienes un inmueble y lo quieres vender, véndelo muy rápido, antes de que sucedan las cosas. Si no lo vas a vender, aguántate 4 o 5 años más con ese inmueble porque se tiene que quedar ahí, si no lo vas a malbaratar. Y si tienes dinero líquido, no lo inviertas en este momento y mucho menos en un negocio en el que no tengas la seguridad que las cosas van a suceder. Cuando hay crisis de este tipo, ¿qué negocios funcionan? Reparación de cosas. La gente ya no compra nuevo, empieza a reparar cosas, ropa, muebles, electrodomésticos, eso puede ser un nicho de mercado pequeñito, pero puede ser. Alimentos. El alimento siempre hay que consumir. Está mal decirlo, pero el alcohol es una buena inversión porque cuando hay crisis la gente bebe más. En México está demostradísimo. Y finalmente, creo que lo que debemos de tener en consideración es que hay que formar redes de protección social y hay que proteger a los miembros de las familias. Es decir, si alguien se queda sin empleo, échenle la mano. No podemos permitir que se quede 6 meses sin empleo. Va a suceder. Y entonces busquemos la manera de fortalecer la economía familiar. Si alguien se queda sin empleo, cobíjenlo en una empresa a la familia, consíganle un trabajo, pongan un negocito de estos de los que estoy hablando, casi de autoempleo, para que tengan un salario para que puedan comer, o de plano si llevan 3 meses sin ingreso, invítenlos a comer a su casa, porque hay familias que no van a tener ni para comer. Evitemos el riesgo de que la delincuencia coopte a las personas desesperadas en un escenario en el que no nos queremos ver, pero que probablemente en lo individual muchas gentes sí se vean así. Los que son muy jóvenes no han vivido una crisis de esas, pero la crisis del 85 o la del 95 nos hicieron ver la suerte a muchos que andábamos buscando empleo y de repente llegabas con tu currículum y pedías un sueldo decoroso y te dabas cuenta que había alguien atrás con triple experiencia y que pedía la mitad de lo que tú estabas pidiendo. Se malbarata la fuerza de trabajo y entonces es bien delicado y triste ver gente muy calificada pidiendo sus salarios mínimos. Ay, pues ya nos dio las recomendaciones, Eduardo, y yo creo que sí, las recomendaciones que nos diste sí fueron y bajaron al nivel que debemos de proteger, que es la familia. Sí, eso claro. Es lo más interesante. No pensemos a niveles macro, como tú dices. ¿Para qué pensar en algo que nosotros no podemos solucionar? Eso ya no está en nuestras manos. No podemos ejercer ni vamos a hacer que cambie de manera de pensar el presidente de los Estados Unidos porque no lo Tengan va a cambiar. Mucho cuidado con las estafas y luego si van a gastar dinero, bájenle un poquito al nivel de gasto suntuoso. Estaba viendo, por ejemplo, en internet, alguien ofrece un departamento en Puerto Vallarta con un montón de condiciones y bien barato. Y todo el mundo preguntando, oigan, ¿y es verdad? Aguas, porque puede ser un fraude. Tengan mucho cuidado, porque cuando la economía entra en crisis, surgen muchas ideas para robar dinero. Entonces tengan mucho cuidado. Si los invitan a esas tandas de inversión, a esas pirámides, ¿no? Ya en Guadalajara ha pasado muchísimo, en otras partes del país. Tengan mucho cuidado con eso, por favor. No arriesguen su poquito capital que puedan tener. Pues sí, el tiempo es... Les digo que platicar siempre con Eduardo y que venga a exponernos estos temas son tan interesantes porque la economía a veces piensan que es aburrida, difícil de entender y no, porque como nos platica Eduardo, yo creo que nos deja siempre con ganas de mucho más, de saber muchas cosas, muchas ideas, aparecen preguntas muy interesantes que hacen y enriquecen este programa y sobre todo con los comentarios de Eduardo que nos saca de muchas dudas y pues ya nos dio muchas recomendaciones. A mí no me queda más que agradecerte a ti, Eduardo, por estar aquí presente, por hablarnos de este interesante tema que a muchos los tiene en expectativa, los tiene angustiados,
presionados, sobre todo en estas industrias manufactureras, en industrias, a muchos de los mexicanos, pero adelante, pasamos de una pandemia y una pandemia que nos agarró a todos sorpresivos y Terrible, tuvimos que terrible. aprender a sobrevivir con ella y todos aprendimos y vimos que teníamos áreas de oportunidad. Probablemente hoy sea otra etapa en el mundo económico que ahora dijiste, tenemos que ver qué otras áreas de oportunidad que tenemos y pues el ser humano yo creo que siempre ha demostrado que puede sobrevivir a muchas circunstancias y tiene toda la capacidad para seguir adelante. A mí no me queda más que decirles buenas noches. Ay, sobre todo también quiero recordarles que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, es el sabadito. Va a haber manifestaciones, hay que unirnos a los que podamos, ir. Imagínate lo que estoy diciendo para México. Ser mujer en México ya es una desventaja. Ser mujer pobre es más desventaja y ser mujer indígena. ¿Y si le agregas ser niña? Y si le agregamos todo este tema de la crisis que se puede venir por los aranceles, creo que en América Latina y en muchas partes del mundo estaríamos retrocediendo mucho del trabajo que se ha hecho en favor de las mujeres. Pues yo les digo, salgan a conmemorar ese día, a empoderarnos. Y no, por favor, pórtense bien, por favor, pórtense bien. No hagan tantos desmanes como se Pues dicen. muchas gracias Pórtense bien. Muchas gracias, maestro Arsencio de la Rosa. Muchas gracias por este excelente tema y este excelentísimo invitado. Buenas noches a todos los que nos sintonizaron.